vámonos ya con nuestro primer invitado. Entiendo que está ya en la señal, el doctor Richard González. Le damos la bienvenida, doctor González. Él es juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo está usted, doctor González? Bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien. Se lo escucha bien, solamente ayúdenos un poco con su cámara para que se lo vea más centrado y hágase un poquito más atrás la cámara para que no se lo vea tan cerca nada más, ¿no? De ahí está muy bien su señal de audio y su señal de video, estimado doctor. Bueno, hablemos de la situación del momento. El tema de cómo se avanza en tratar de remediar lo que hoy en día el país conoce como caso Metástasis, caso Purga. ¿Cómo ve usted el manejo actual de esta situación que está demostrando definitivamente que la justicia tenía un tapete político que beneficiaba de alguna manera a algunos sectores? Bueno, yo creo que es importante abordar las aristas o las ópticas que tiene este tema. Y en mi experiencia, digamos, como juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, quisiera comentar lo que viví, digamos, dentro del tribunal, en una causa que todo el mundo creo que tuvo conocimiento en su momento, que fue la del alcalde Santiago Guarderas versus el exalcalde Jorge Yunda. Yo era juez sustanciador de esa causa en el Tribunal Contencioso Electoral y descubrí que uno de los jueces que traía un proyecto de sentencia, en realidad lo que traía que debatamos en el pleno del tribunal era un proyecto hecho desde la alcaldía de Quito, que en ese entonces era comandada o manejada por el señor Santiago Guarderas. ¿Por qué pude evidenciar eso? Porque en los metadatos del archivo de la sentencia que nos compartió el doctor Jorge Baeza, decía que se encontraba realizado en la Secretaría del Consejo Metropolitano y que el autor era el señor Diego Zambrano. Y el señor Diego Zambrano era el funcionario de la alcaldía y había sido abogado del señor Santiago Guarderas en esa causa, ¿ya? Luego de evidenciar esto, que creo que es gravísimo porque los tribunales no pueden delegar para que los abogados de una de las partes o una de las partes haga los fallos, ¿sí? Puse esto en conocimiento del propio Tribunal Contencioso Electoral, de las partes y de la Fiscalía General del Estado y de la Asamblea Nacional, ¿sí? Pero ¿qué pasó? El único sancionado fui yo. Así funciona esto, por poner en conocimiento qué estaba sucediendo para mí, y así lo puse en las providencias, cuestiones o hechos fraudulentos, ¿sí? Que querían que se legitime o se legalice una cosa juzgada fraudulenta, señalaba yo. Entonces, ustedes podrán ver que la Fiscal General del Estado en ese caso no avanzó nada. Es más, a mí me abrió una investigación porque supuestamente difundí información restringida de ese caso, porque le exigía varias veces que me llame a rendir versión, que haga la pericia del archivo PDF y verifique los metadatos que yo ya he verificado, y la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada desde el 2022, desde agosto del 2022 que se descubrió aquello. Entonces podemos tener una idea de qué sucede con los jueces que pretenden hacer su trabajo. Y eso lo mismo pasa en la función judicial. Yo puedo destacar que he conocido jueces y juezas que tratan de efectivamente aplicar la norma, hacer correctamente su trabajo, ser independientes y resolver en derecho, pero las presiones políticas, las llamadas, los telefonazos, las visitas, y como vemos en el caso Metástasis y en el caso Purga, incluso dinero, influye en las decisiones que se van a adoptar. En el tribunal también, en el contencioso electoral, imagínense, hay una denuncia
porque una persona, un usuario del sistema de justicia electoral, que era candidato, llega a reclamarle a uno de los jueces principales, al doctor Joaquín Viteri Llanga, a decirle que le devuelva $20,000 de los 100,000 que entregó. Obviamente, entiendo, el tribunal puso eso en conocimiento de la fiscalía, pero hasta el día de hoy tampoco hay el resultado de nada en esa investigación. Entonces, podemos tener, yo digo desde la experiencia propia, entiendo la magnitud de lo que implica ahora la Administración de Justicia y qué estamos haciendo o qué están haciendo los contrapesos, porque esto es una falla del sistema, es una falla estructural, ¿ya?, del sistema. Todos conocemos que para que haya más democracia tiene que haber más distribución del poder y menos concentración de este. En el momento actual no ocurre aquello porque no hay quien controle a los controladores. Por ejemplo, hemos visto todos los chats o lo que está pasando con las denuncias del señor Aliaga, que está siendo procesado en el propio caso Purga. Ya el fiscal Toainga, que es el subrogante, ¿habría alguna investigación a la fiscal general del Estado? No, ni lo hará. ¿Debió hacerlo? Por supuesto, todos estamos sujetos a investigación. Todos debemos ser investigados mientras seamos autoridades, debemos soportar el escrutinio público y el escrutinio institucional. Más cuando hay declaraciones en ese sentido. Es gravísimo lo que pasa con lo que se señala sobre la fiscal general. Entonces podemos entender a dónde apunta el sistema de justicia, y lo que existe es patente de corso. La Fiscalía General del Estado, cual piratas del Golfo, ¿sí?, les otorga a ciertos actores o tiendas, por así decirlo, incluso políticas, patente de corso para poder delinquir. Así funciona, así está funcionando. Mientras que para otros sectores no hay dicha patente y se pretende aplicar en teoría todo el peso de la ley. De acuerdo, doctor González. En los casos recientes, en los que ya hemos visto testimonios, ¿verdad? A mí me gustaría conocer su criterio sobre cuál es la diferencia que hay entre una cooperación eficaz y el testimonio anticipado. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso, por ejemplo, de Mayra Salazar, por ponerle el más mullado caso, a ella se la vio de lo más libreteada. Así le digo, o sea, como que tenía un teleprompter, lógicamente no la veíamos porque estaba protegida, pero ¿usted cree que hay contaminación de este testimonio por el hecho de que, por lo regular, alguien cuando va a dar su testimonio va siempre nervioso, titubeante, no sabe qué decir porque de pronto puede cometer un error, por más que su abogado esté al lado, algo puede ocurrir? Pero en este caso se la veía tan segura, como que estaba inclusive hasta leyendo, no podemos definirlo de esa manera. Pero ¿considera usted que hay contaminación de todo esto por la manipulación, se podría decir, de la fiscal? Bueno, yo creo que es interesante el ejercicio que sucedió y que todo el país pudo observar. Primero, la fiscalía alegó que se estaba transmitiendo por redes sociales la audiencia, el testimonio anticipado. ¿Por qué alegó eso? Porque no quería que nadie lo vea, que nadie haga estos cuestionamientos que usted está haciendo. La ley efectivamente prohíbe que se transmita por medios de comunicación, ¿ya? Pero en cambio había que aceptar que el Zoom que había preparado la función judicial era insuficiente para la cantidad de gente que quería ver, diligencia que era también pública, ¿ya? Por ahí creo que hay que empezar. Dos, yo sí creo que lo que acabó de suceder ahí respecto de que lo que usted dice, llamémoslo libreteado, se afianza esa opinión en que la señora no quiso someterse al contrainterrogatorio, y la fiscalía fue la única que pudo preguntar. Y el juez Felipe Córdoba, ¿sí?, quien estaba siendo de juez de la instrucción fiscal y que incluso tiene algunos compañeros
a un compañero preso y algunos compañeros indagados de la sala penal, ¿sí? Por ejemplo, el señor Wilman Terán, que fue trasladado a La Roca, no se sabe los motivos exactamente, ¿sí? Y también el señor Byron Guillén, que es de la misma sala penal, que no está instruido, pero le incautaron un carro en la propia Metástasis. Entonces, todo este contexto que nos trae implica que si no le dejo que haya contrainterrogatorio, solo le dejo a la fiscalía que pregunte. No estoy buscando la verdad procesal. No, no, no. El testimonio es prueba y para que sea válido tiene que existir el contrainterrogatorio. Todo el mundo últimamente ha hablado de las películas que ven en televisión que solamente se pueden negar los testigos a el contrainterrogatorio cuando se someten a lo que se llama en Estados Unidos, porque somos tan fanáticos de Estados Unidos, a la quinta enmienda. Es decir, cuando se van a autoincriminar o cuando tienen reserva de fuente. Si no contestan, caen en desacato. Y si mienten, caen en perjurio. Pero si no se someten al derecho al silencio, tienen que contestar. Están obligados a contestar. Y eso no pasó. Y eso lo dejó pasar el juez Felipe Córdoba de la Sala Penal. Entonces, todo esto que usted llama libreteado nos da para pensar efectivamente que puede ir para allá, porque todos pudimos observar y escuchar que era una lectura la que se estaba haciendo. Se vino preparando un testimonio, ¿sí? Se vino preparando qué decir, a dónde apuntar, y no se dejó establecer quiénes más están detrás, qué otras formas habían, ¿cierto? Y la cooperación eficaz tiene que ver precisamente con entregar detalles de cómo se realizaban esos actos delictivos, detalles certeros, ¿sí? ¿Y a cambio de qué? Obviamente va a negociar con Fiscalía que le rebajen la pena, que le den mejores beneficios por lo que está atravesando o siendo procesada, en este caso la señora Salazar. Pero eso que está ahí no ha sido transparente, no lo ha sido. Lo propio sucedió con el segundo testimonio. Y qué casualidad que el tercero sí aceptó contrainterrogatorio. Entonces, fácil es decir, yo me salvo e incrimino al resto. Eso no funciona así en materia penal, no funciona así, pero en nuestro sistema de justicia, con jueces temporales, acuérdese usted, la sala penal acaba de nuevamente ser rellenada de jueces temporales. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nosotros no nos acordamos de esto que sucede? ¿Qué significa? Que esos jueces pueden ser sacados de un telefonazo en cualquier momento, así como fueron llamados, ¿sí? Así como fueron llamados, pueden ser sacados si no cumplen una orden. Están sometidos a presión indebida de cualquier ente, interno o externo, interno del Consejo de la Judicatura, que es quien los va a sentar ahí, y externos de los actores políticos o de los actores que están en el sistema de justicia. Por eso un juez temporal no tiene independencia, ¿ya? Y no deberíamos aceptar que el doctor Álvaro Román, junto con el Consejo de la Judicatura, siga nombrando ese tipo de jueces, porque dan mal ejemplo. Imagínense que ya quisieron hacer lo mismo en las cortes provinciales. Ah, no hay jueces, entonces no hago concurso. Lo que hago es llamar jueces temporales. ¿De dónde? De primer nivel. Llamo a mis panas, pues. Llamo a mis panas. Entonces, la función judicial está llena de ñañismo, del amiguismo, del compadrazgo. Así se llega a ser juez nacional en este momento. Todos los jueces temporales no han llegado por concurso. Y conste que se los hemos dicho, en este caso, este servidor se los ha dicho en las audiencias. Y lo único que han sabido responder es que si bien no llegan ahí por concurso, sí llegaron a la Corte Provincial por concurso. Y que bueno, ya el Consejo de la Judicatura los nombró y están ahí. Y que van a hacer lo que tengan que hacer. Y como la Corte Constitucional no existe aquí en el país, ¿sí? O está para decir que hay hechos jurídicos consolidados y dejar pasar cualquier cosa, ¿ya? Permite que hayan jueces temporales y que los ecuatorianos no tengamos garantía de que exista un verdadero contrapeso respecto de la Fiscalía. Eso es lo que sucede. Pero es que, no hay ese contrapeso. Entonces, sí. Ese contrapeso, ¿cómo puede existir si existe una fiscal que es juez y parte? O sea, hasta los jueces tienen miedo de que la fiscalía pueda, de que la fiscal pueda
actuar sobre ellos, ¿ya? Y de alguna manera quien marca la hoja de ruta es ella. Pero perdóneme, pero por supuesto, eso es que pensamos que la fiscalía actúa sola. No actúa sola, actúa en connivencia de los jueces. Porque ¿quién le dice díctese prisión preventiva? ¿Quién le dice? ¿Quién autoriza los seguimientos? Un juez. ¿Y quiénes son esos jueces? Jueces temporales, ¿ya? Entonces, no es solo la fiscal, son los jueces que están en la nacional hechos para eso. Fíjense que a nosotros, yo soy miembro del colectivo Acción Jurídica Popular, por denunciar el plagio de la tesis de la fiscalía solicitó seguimiento, interceptación de nuestros datos. ¿Quién autorizó eso? El juez Víctor Merchán. Él autorizó eso. Juez de flagrancia de aquí de La Patria. Pero cuando le digo y le advierto, porque nos enteramos, ¿sí? Porque la propia fiscalía nos hace enterar o nos pone en conocimiento de que han perdido todo ese seguimiento que nos han hecho. ¿Y dónde lo han perdido? En la propia fiscalía, ¿ya? Y le digo al juez, vea señor juez, han hecho perder todo el seguimiento que usted ordenó. Y la Constitución y la Corte Constitucional dijo que todos esos datos, los que no sirvan al menos para la investigación, deben ser eliminados y usted es el garante de eso. Hasta el día de hoy no responde, no se hace cargo de esas autorizaciones. Entonces, no tenemos un sistema de justicia independiente y eso hace que la Fiscalía tome poder, ¿ya? En la Asamblea tampoco hay contrapesos, porque no se habilita, están en contra los actores políticos beneficiarios de todo lo que está pasando, es decir, los que tienen patente de corso, de que no se haga un juicio y se verifique si hay o no hay incumplimiento de funciones de la fiscal. ¿Cuál es el problema de eso? Pero no se puede tocar eso y entonces seguimos en el mismo sistema. El Consejo de la Judicatura nombrando jueces temporales, la fiscal pidiendo allanamientos, pidiendo prisión preventiva para cualquier caso y los jueces temporales diciendo, sí, claro, siga nomás, dele nomás. Estamos en la función judicial, está cooptada. No hay garantía de independencia. Y no vengan a decir que es mentira. No vengan a decir que es mentira. Justifiquen sus fallos. Justifiquen lo que está pasando. Hay varios jueces nombrados. Juez Caira, el juez Guillén, el propio juez que recién salió, Samno Macías. Vea, si a mí me hubieran nombrado, ya estuviera con prisión preventiva. Pero el juez Samno Macías que dice que le entregaron $8,000. ¿Ya? No, ni siquiera está investigado, ni siquiera llamado a rendir versión, no ha sido allanado, están esperando que eliminen las pruebas de lo que pueda haber. El propio juez Aquisela fue nombrado. Entonces, ¿qué vienen a decir? Vea, si a mí me va a juzgar la sala penal, no tengo confianza de nada de que exista derecho ahí. Son jueces políticos, de conveniencia, de momento, temporales, de temporalidad, de coyuntura, esos son. Entonces, creo que el Ecuador tiene que visibilizar que existe, y eso en connivencia con la Corte Constitucional, porque ellos están dejando pasar que existe ese tipo de jueces, con el Consejo de la Judicatura. Entonces, no nos podemos quejar solamente de la fiscal, porque la fiscal hay alguien quien la deja hacer, y son los jueces, y son la Corte Constitucional, y es la Asamblea Nacional. ¿Cómo salimos de este entuerto? Porque lo que demuestra es que aquí hay una institucionalidad por los pisos. El derecho penal, el derecho jurídico, pone en indefensión a la ciudadanía, pone en indefensión inclusive a la profesión del derecho. ¿Cómo salir de esto? Vea, no hay cómo ejercer la profesión con garantías. A mí, desde el TENA, me llamaron a formular cargos por defender a 2 personas que señalaban que un interventor que gana $6,000, ¿sí? No tenía los requisitos para ser interventor, decían que había delito de discriminación. Y me llamaron a formularme cargos, ¿sí? Por eso. Imagínense, ¿cuál es la garantía que existe para que los abogados podamos ejercer la profesión y podamos decir lo que tenemos que decir en defensa de nuestros representados? No hay. ¿Cómo salimos de este entuerto? Pregunta compleja, muy compleja, porque en este momento se están pisando la cola. ¿Usted cree que los jueces de la Corte Nacional, que son temporales, van a decir, ¿sabe qué? Renunciamos, nos regresamos a nuestros
sitios, no lo van a hacer, no lo han hecho hasta ahora. Y los que llegan, no lo van a hacer, ya están llegando, quieren ver qué beneficios tienen de ejercer el cargo de juez de Corte Nacional. Entonces, si la fiscal general del Estado, el señor Toainga, tienen esa línea, tampoco va a haber ningún cambio. Ahí no hay cómo hacer ningún cambio. Hay que esperar que el Consejo de Participación Ciudadana, esperemos, adelante ya el concurso que corresponde para reemplazar a la fiscal general, porque ya se cumple su periodo. Pero me imagino que no lo harán y seguirá prorrogada, que eso es lo que se espera, para que se prorrogue como el defensor público, 6 años tal vez. Así lleva prorrogado este defensor público. Y no ha pasado nada. Entonces, si la Asamblea Nacional no adopta correctivos de orden político, no reforma la ley, ¿sí? No creamos, incluso creo, una nueva estructura que ayude a que el poder se difumine, es decir, que haya un consejo de fiscales. Ya no podemos entregarle a una sola persona el destino de la vindicta pública. En materia penal ya no. Creo yo que debemos llegar a un consejo de fiscales en donde también se pueda hacer notar que la fiscal puede ser investigada si comete tráfico de influencias, si comete algún delito, alguna desaveniencia. Tenemos que llegar a reformar la ley, y eso le corresponde a la Asamblea Nacional, ya sea de proponer las enmiendas constitucionales, ya sea de proponer reformas legales, pero eso tiene que hacerlo la Asamblea Nacional. Y también debe cambiarse la forma de elegir los jueces de Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura. Los señores del Consejo de la Judicatura en este momento no pueden, no tienen la capacidad de hacer un solo cambio. No pueden, si están en esa misma lógica que les han dejado ya puestos en una ruleta para que sigan nombrando jueces temporales. Entonces, creo yo que si no es que viene una voluntad política desde la Asamblea Nacional y propone el debate nacional que se requiere, no vamos a cambiar y simplemente nos vamos a tener que someter a lo que está sucediendo ahora en los juzgados, en algunos juzgados. Yo reitero, hay buenos servidores judiciales, fiscales, jueces, defensores públicos, tus abogados, ¿sí?, que se resisten a entrar en esa lógica del amarre, del pagar o del buscar influencias para que salgan los casos. Pero eso evidencia lógicamente pues que la justicia tiene precio y da mucha pena. Recién enterarnos de esto, aunque a voces se conocía. Ahora, hay casos y casos. Por ejemplo, lo sucedido con Freddy Carrión, defensor del pueblo, y su esposa, hoy en día, en el que sabemos que ha tenido que abandonar su tierra, ha tenido que proteger a sus hijos, en donde no hay una defensa que sea escuchada. ¿Cómo evaluar situaciones como estas cuando ya el tiempo se ha terminado? Bueno, eso es más que nada una muestra de que hay una justicia politizada. Esa condena anticipada que ha sufrido Carrión, porque es una condena anticipada, aún no tiene sentencia ejecutoriada. Aún estos jueces temporales que están por ahí, como el señor Espinosa, como algunos, están queriendo zafarse del problema, ¿sí? Y lo que implica es que Carrión, al no tener sentencia ejecutoriada, está en prisión preventiva ya 3 años. ¿Ya? Y va a cumplir una pena anticipada. Y eso es culpa de que no hay Estado de Derecho. Simplemente es una evidencia de eso. Y de que hubo una persecución política, empezando desde por ahí. Y 2, más allá de todo lo que hemos podido evidenciar en ese caso, y de las denuncias, que obviamente caen en saco roto, porque el señor Toainga no fue capaz de investigar a la fiscal general. ¿Con qué independencia? Pues no puede, ¿ya? Y los jueces de la sala penal, que ahora vemos por qué no podían investigar ni tomar ninguna decisión independiente, están siendo investigados por esa misma fiscal general. Entonces, no hay dónde acudir. Ese caso es muestra, ¿sí?, palpable de que en este momento la justicia está secuestrada. Y todos los que decían, sí, que Carrión es un violador, Carrión métanlo preso, a Carrión refúndanlo,
nunca han salido a decir una palabra porque no hay defensor del pueblo. Contentos porque no hay defensor del pueblo. O me van a decir que el vistafurador ese que está ahí fungiendo de defensor del pueblo, encargado, ¿sí? Encargado, ha hecho algo, a no ser que repartir los cargos a los partidos políticos que votaron contra el juicio político de Carrión. ¿Dónde están los que dijeron sí, sáquenlo a Carrión? Que era un contrapeso en ese momento al poder. Consiguieron que se calle, que la Defensoría no sirva para lo que dice constitucionalmente está habilitada, y ahí sí quedaron contentos. Entonces, eso es en realidad lo que se busca a través de la Fiscalía, acallar a los enemigos políticos. Y por eso es que mucha gente no se atreve, y con justificación algunos, ¿sí?, a poder poner en riesgo. Usted lo que hace todos los días, Gustavo, lo que hacen en directo, es poner en riesgo su pellejo. Es lo que se hace. ¿Y por qué se tiene que hacerlo? Porque evidentemente creo que estamos indignados y que no podemos permitir que pase esto. Pero hay un riesgo gigante. Mañana usted lo allana, ¿no? Como a mí, me formulan cargos pidiendo prisión preventiva. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Entonces, si la Asamblea Nacional, si todos no nos concientizamos de qué queremos en cuanto a la justicia, si estamos contentos de que unos tengan patente de corso y otros sí sean tratados supuestamente conforme a ley, bueno, seguiremos con las mismas elecciones, con las mismas perspectivas, con las mismas solicitudes, y el debate público seguirá en ese sentido. Doctor González, en la recta final, lo voy a llevar a otro tema, el tema de la consulta popular. Si bien es cierto, busca de alguna manera, según el gobierno, darle solución a una problemática social muy grande, que es el tema del narcotráfico, y otras que podrían beneficiar más que a la población, podrían beneficiar a sectores pudientes de este país. Esta consulta popular, ¿usted considera que solucionen algo los problemas de este país, viendo que, por ejemplo, uno de los mayores problemas ahora es el tema de la falta de institucionalidad, como el tema de la justicia en el país, que no está involucrada de lleno en la consulta, sino que hay dos preguntas que lo único que pretenden es simplemente caerle encima a ciertos jueces para tenerlos de su lado? ¿Existe alguna... Bueno, creo que respecto de las consultas populares hay una falla de sistema, y respecto de la iniciativa o de la democracia directa más. Usted ha podido ver que desde que nació la Constitución, ninguna consulta popular, por ejemplo, de las propuestas por la ciudadanía ha pasado. Ninguna. Solo ha pasado de las personas que están en el Ejecutivo. ¿A qué se debe eso? Otra vez, tenemos que volver a regresar. ¿Qué pasa con los que están en la función electoral? También prorrogados, también el Consejo Nacional Electoral, también el Tribunal Contencioso Electoral prorrogados, ¿sí? Pero con patente de corso. ¿Por qué? Porque los partidos políticos necesitan de esas decisiones. Entonces, ¿cómo podemos evaluar si una consulta popular es buena, es mala, o pudo haberse emitido otro conducto? Primero, dejando la posibilidad de que otros actores, en este caso la ciudadanía, pueda proponer los mecanismos de democracia directa. ¿Usted cree que ha pasado alguno de esos mecanismos? No. La propia Corte Constitucional se ha encargado de bloquear la anterior, la inicial, la actual, ¿sí? Otros mecanismos de democracia directa, la revocatoria de mandato, ¿han pasado? No, no han pasado. Entonces, yo creo que hay que ver estructuralmente, porque si vemos puntualmente, ¿sí?, no sacamos nada. No sacamos nada, y a corto plazo, digamos. Hay que tratar de reestructurar esto a mediano plazo. No funciona ya el modelo de sistema que tenemos en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral, porque son los menos garantes de los derechos de la ciudadanía. Y por otro lado, estos debates que son complejos y necesitan tiempo, la reforma judicial necesita tiempo y necesita poder ser transparente. Entonces no se va a poder dilucidar de la noche a la mañana, menos cuando se la pretende, digamos, no tocar. Debió tocársela, creo yo, debió tocársela a profundidad y no se lo ha hecho, pero hay que generar. Yo creo que sí es momento de que la ciudadanía
pueda generar ese debate, incluso, me atrevo a decir, incluso proponer una consulta popular desde este lado, para que otra vez la Corte Constitucional, si quieren, lo niegue, pero que se evidencie qué está haciendo la Corte, siendo cortesanos del rey nada más. Con una consulta popular que no tiene ni siquiera la fuerza económica para poderla sacar adelante, a un regateo de que no, cuesta 80, no, te doy 40, no, que 60, no, que 40, o sea, al mejor postor. Eso demuestra una debilidad terrible para este proceso. Evidentemente, si el Consejo Nacional Electoral pidió 60 y le dice, no, toma, te doy 40, y al siguiente día dice, bueno, ya dieron paso por fin a la reestructuración del Consejo Nacional Electoral, y bueno, dice, bueno, ya creo que sí nos va a alcanzar si no le pagamos a las personas que van a colaborarnos el día de la votación, y no les pagamos a ellos, y no importa, les ofrecemos pagar $20, pero luego no les pagamos, ojalá con el otro presupuesto les pagamos. Entonces, ese tipo de cosas son las que enlodan el proceso democrático, y eso hay que decirlo, enlodan el proceso democrático. Entonces, pierde seriedad este tipo de mecanismos que creo que deben guardar la mayor fiabilidad posible, porque nos estamos jugando la palabra, la decisión política, el futuro, efectivamente, en cuanto a qué desea la ciudadanía, y más cuando la Corte Constitucional ha actuado de veedor y no de garante, de mirón, de palo y no de garante de lo que está allí. El doctor Richard González, juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, a quien le agradecemos su participación. Su mensaje final, mi estimado doctor González, sobre todo esto que hemos analizado. Bueno, agradeciendo, felicitando en directo, pidiendo que por favor los apoyen. Hay varias personas que están dedicados a esta labor de contrarrestar, de ser un contrapeso efectivamente en la información oficial o en la información hegemónica. Yo quiero dejar ese mensaje y también instarlos a organizarnos, a poder reclamar, en este caso, lo que está sucediendo en la justicia. Mañana a cualquiera de nosotros, a cualquiera nos llega un problema de tal magnitud que en ese momento nos va a tocar poder preocuparnos de forma certera de quiénes son nuestros jueces, de qué pasa en la fiscalía, porque la vamos a ver como que si fuera el infierno. Entonces, todos debemos estar informados, analizando, no comiendo entero, no tragando entero, analizando y dudando de lo que nos están presentando. Eso es mi último mensaje y les agradezco mucho. Muy buen día. Muy amable doctor Richard González, juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, nos ha acompañado en esta mañana y hemos hecho un análisis desde el punto jurídico e institucional inclusive sobre lo que estamos viviendo en los temas que llaman mucho la atención.